Ya estamos de regreso con ustedes acá en Sin Pretexto en esta segunda edición y dispuestos a ir tocando uno de los temas que tendremos en estudio en esta oportunidad, y va a ser justamente nuestro tema del día, nuestra encuesta, estos 20 años de la detención de Augusto Pinochet en Londres, un tema que hemos querido abordar el día de hoy junto a nuestro invitado, todos los alcances que tiene también esta conmemoración, que sin duda ha estado marcando varios medios de comunicación, algunos debates, en fin. Vamos a saludar a quien nos acompaña. Está con nosotros Alberto Mayol, sociólogo, académico además de la FAE de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Alberto? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, entremos en materia, y en particular de estos 20 años, estábamos justamente recogiendo en la encuesta del día de hoy los planteamientos que hacía José Miguel Insulza, el ex canciller, y dentro de ellos él señalaba que esto de alguna manera fue dando pasos en torno a tratar de buscar justicia en el país luego de lo que fue la dictadura y fueron los crímenes contra los derechos humanos. ¿De alguna manera se relativiza desde tu perspectiva? ¿Sirvió, fue efectivamente, como lo plantea José Miguel Insulza, un aporte? A ver, José Miguel Insulza tiene pocas posibilidades de decir algo distinto. Él literalmente tuvo que recorrer los partidos políticos de la Concertación para buscar el apoyo a algo que resultaba muy difícil. Tratemos de hacer un poco el marco. El año 98, la transición chilena se consideraba un éxito a nivel mundial. Ejemplar. Era Chile-Sudáfrica las mejores transiciones de la historia de la humanidad. Ese era el rótulo. Y dentro de ese rótulo estaba la idea de que era un país que, si bien en la medida de lo posible, se había ampliado la posibilidad de lo posible para ir haciendo justicia, porque había una comisión de verdad y reconciliación, habían habido ciertos avances en la verdad, y por tanto, y Chile había logrado dejar aquellos elementos que se consideraban que habían sido virtuosos de la dictadura, y se había logrado castigar y dejar de lado todo aquello que era negativo. A mediados de los 90 ya se había condenado a Manuel Contreras, por ejemplo. Entonces se estaba avanzando en ese camino, y se sentía que ese camino se podía avanzar mucho más, y se estaba abriendo la oportunidad porque se estaban terminando los artículos transitorios, porque estaba avanzándose en términos de justicia, y se pensaba que en algún momento, si todo andaba bien, se podría juzgar a Pinochet. Ese era como se miraba internacionalmente y como se miraba nacionalmente. Y de pronto se acelera el tiempo, porque ocurre esta situación accidental. Él comete un error, una imprudencia de viajar a Londres. No se sabe muy bien a qué. Algunos sostienen incluso que era porque era parte de la cobranza de los dineros que llegaban irregularmente por la compra de armas, o sea, coimas, digamos. Y él viaja a Londres, donde se sentía seguro por el ambiente, la relación que había tenido permanentemente con la Inglaterra de Thatcher. Sí. Y de pronto aparece esta sentencia de que, al menos mientras comienza la investigación por derechos humanos, él debe estar detenido. Y ahí se desarma todo porque justamente avanza algo que siempre había estado sobre la mesa, pero que en el fondo era algo que no se quería avanzar, que era la posibilidad de llegar a juzgar a Pinochet. Y ahí viene el gran tema, que se encuentra la Concertación contra, comillas, su discurso oficial, pero en realidad algo que ellos no querían hacer, que era condenar a Pinochet. Que es lo que dice Baltasar Garzón también en alguna entrevista hoy día. Exactamente. Entonces ella dice, de pronto su sueño se cumple, pero su sueño no es un sueño porque nunca fue un sueño, sino que es la pesadilla. Porque ellos no querían una transición que terminase con presionando a la derecha fuertemente. Y se encuentran con Pinochet preso, y ojo, estos mismos grupos de la Concertación habían sido en la historia mundial importantes por el desarrollo del derecho sobre derechos humanos. O sea, ellos habían sido fundamentales. La teoría de los derechos humanos tiene en Chile uno de los puntos más altos en la historia del mundo, porque acá se desarrollaron los casos, se investigaron los casos sin tener juicios reales. Como que estaban listos los juicios cuando los juicios se pudieron hacer. Y dentro de esos avances de los derechos humanos era la idea de que los delitos son imprescriptibles y que además son condenables en cualquier parte del mundo, no tienen frontera. Y de pronto Chile tiene que salir defendiendo la tesis de que sí tienen frontera, de que estos son delitos que se cometieron en Chile, para Chile, y que entonces hay todo el derecho de juzgarlo acá. Y Chile se compromete internacionalmente a juzgar a Pinochet acá, cosa que sabía que no iba a cumplir. Y Pinochet se tiene que declarar enfermo, cosa que sabemos que no es cierta porque él se para al llegar. Y se produce todo este desaguisado.
que destruye la estantería en el fondo. Si todo proyecto político tiene de alguna manera una especie de puesta en escena, esto destruyó la puesta en escena por completo. ¿Se privilegió la estabilidad en el país principalmente por parte del gobierno, que pareciera, al menos en los testimonios que se han entregado por las autoridades de la época, el fin principal? Evidentemente se privilegió la estabilidad, pero lo más importante es que se privilegió un discurso de la estabilidad, porque en realidad todos sabemos que no iba a pasar nada si condenaban a Pinochet. Nada internamente, no iba a haber una sonada golpista, no iba a haber una rebelión de las Fuerzas Armadas, no iba a haber nada, porque no había contexto internacional. Aquí siempre se nos olvida que el golpe ocurrió con un contexto internacional donde hubo apoyo internacional, hubo plata para el golpe, hubo apoyo, hubo propaganda, hubo Estados Unidos metido en el golpe, hubo la CIA. Y resulta que la CIA había apoyado al no después. Entonces había pasado plata incluso. Entonces no había ningún apoyo para ese proceso. Chile era un país ejemplar y había que mantenerlo en ese contexto. Si condenaban al dictador, bueno, no pasaba nada. Insulso ha señalado que estaba en cuestionamiento de la soberanía nacional. No, eso es ridículo. O sea, eso es el argumento que estableció Fernando Barro, los abogados de la derecha, diciendo que se cuestionaba la soberanía porque se estaba condenando delitos de lesa humanidad. Perdón, pero los delitos de lesa humanidad se están condenando en todas partes del mundo a través de tribunales internacionales que obviamente consideran que muchas veces es muy difícil que los tribunales nacionales, y esto es una cosa de sentido común, es muy difícil que los tribunales nacionales, a menos que quien llegue con un gobierno democrático post-dictadura elimine a todo el sistema judicial existente y ponga un nuevo sistema judicial que sería tal nivel de caos y crisis que normalmente no se hace, y entonces normalmente quedan los mismos jueces que estaban en dictadura por mucho tiempo, hasta que se van extinguiendo de a poco. Bueno, naturalmente entonces nunca habría un juicio a delitos de lesa humanidad. Aquí estamos hablando de un Estado que se organizó para matar gente, que construyó instituciones para matar gente, que estaban en dependencia directa del presidente de la República, y que cuando no pudieron por su cuenta, se pusieron de acuerdo con dictaduras vecinas, ¿ya?, para poder entonces capturar cada uno a los que les quedaba más cerca. Si alguien se escapaba para Argentina, lo detenía Argentina, lo torturaba Argentina, lo mataba Argentina a cuenta de la dictadura correspondiente en Chile. Y eso se hizo oficialmente con relaciones exteriores. O sea, esto no fue una cosa que ocurrió en secreto. Por eso el caso chileno es un caso tan emblemático a nivel internacional. No es por la cantidad de gente que murió, sino que es por la condición del delito terrorista de Estado. Y eso, de alguna manera, Insulsa y compañía, quienes buscaron este acuerdo, lo único que hicieron fue, de hecho, destruir el corazón de la lucha contra Pinochet para la Concertación. O sea, la Concertación decía, nosotros le perdonamos a Pinochet todos los demás, pero derechos humanos no. ¿Esto relativiza el éxito de la transición definitiva, Alberto? Porque han habido condenas, tal vez los eslabones más débiles de lo que fue esta maquinaria de la que estamos hablando. Esto es más grave, esto debilitó la transición. O sea, el caso Pinochet es un caso emblemático porque, mira, no hay que olvidarse lo siguiente. Inmediatamente ocurrido, se pierde la línea divisoria entre la centroizquierda y la derecha. La centroizquierda le había aceptado todo a la derecha. La constitución de Jaime Guzmán, la educación diseñada en dictadura, la AFP, la ISAPRE, ¿ya?, el código de agua, el código minero, le había aceptado todo. Había hecho una reforma tributaria menor, ¿ya?, había hecho profundizaciones en el modelo en temas de educación, salud, pensiones, y siempre decían, lo único que nosotros, la línea que no cruzaremos, es que al otro lado hay gente que tiene las manos manchadas con sangre y nosotros no las tenemos manchadas con sangre y jamás perdonaremos eso. Y de pronto se corre esa línea. No es casualidad que al año siguiente la derecha estuvo a punto de ganarle a la Concertación. A un candidato fuerte como Lago, con un candidato débil como Joaquín Lavín, con un tipo con una trayectoria política inmensa como Lago, con Lavín que venía a ser alcalde de Las Condes. O sea, dimensionar eso tiene mucho que ver con entender que se rompió la línea divisoria entre lo que en política lo que cuesta que un grupo político logre ser el dueño del bien y lograr que el otro sea el dueño del mal. O sea, la inversión que hay que hacer para eso muchas veces, para lograr que una Venezuela, una Nicaragua sea lo que significa hoy día mundialmente, fueron años de inversión por parte de quienes eran sus oponentes para poder decir eso es el mal. Finalmente, ¿qué lo explica? Si efectivamente no existía una convicción en sentido estricto de que el dictador
tenía que ser juzgado en Chile y no iba a hacerlo, digamos. Esa comisión no está dada en la concertación, no está dada en Insulza, no está dada en los personeros de la política local de ese momento, y pudiendo, en términos de contraargumento, no haberse presentado ante el mundo como un vanguardista en términos de jurisdicción internacional o universal en la protección de los derechos humanos, tomó una decisión tan no acertada, digamos, en tus términos. Bueno, la decisión se tomó básicamente porque la democracia de los 90 se llama la democracia de los acuerdos. Y por tanto se entendía que lo que no había que romper era el vínculo inextricable con la derecha. Esto es lo que permite además después sostener a las élites sin mucha capacidad de tomar decisiones que sean susceptibles de ser evaluadas positivamente por la gente a partir de soluciones dentro de la élite, intraélite. O sea, la solución posterior con Longueira, cuando hay problemas, se toma porque básicamente ellos eran escuchados y se les aceptaban ciertas cosas. Cuando esto significó un gran pacto. O sea, no nos olvidemos que Longueira le permite cerrar en la práctica los casos de corrupción del gobierno de Ricardo Lagos. Claro. Grandes casos de corrupción que lo tenían en una situación muy complicada. Y le permite después, incluso más lejos, ya como una cosa muy menor, pero que normalmente ningún partido dejaría pasar, ya cuando la DC se equivoca al inscribir los candidatos, ya, le dice, bueno, inscríbalo, saquemos una ley de un día y que efectivamente reinscriba a los candidatos. No queremos distorsionar las elecciones. Cuando si ellos cometieron un error formal, ¿cuántas veces le van a decir un abogado? Le va a decir, bueno, si usted no sabe inscribir los candidatos, ¿yo qué puedo hacer? ¿Ya? Usted después quiere gobernar, nosotros no vamos a permitir que una persona que no sabe en qué fecha se cierran las listas y no sabe inscribir los candidatos lo pueda hacer. Entonces, en medio de eso, ¿ya? Evidentemente ese era un clima social que después se empieza a fracturar lentamente en la medida en que efectivamente los dos grupos sienten que este convenio los pone en una situación de distancia con la ciudadanía y los complejiza. Y que además, entre medio algunos, jugando a ser un poquito listos, digamos, se aprovecharon de la situación para poner presión y generar tensiones. Pero esas tensiones, por ejemplo, las denuncias por el caso Spinac y otras por el estilo, ¿ya? Eso generó una tensión interna en la élite, ¿ya? Pero finalmente se resolvió dentro de la élite. Entonces, esto fue un pacto muy fuerte y por tanto lo que hizo Insulza fue decir, aquí lo que importa es la interna. Tenemos un pacto sólido, podemos gobernar fácilmente, la derecha no nos va a alcanzar. Ese era el análisis que se hacían. Yo me acuerdo porque yo me tocó estudiar con gran parte de los autores de la ciencia política, la sociología, de la concertación. Y ellos decían, viniendo Chile de 3 tercios, centro izquierda más izquierda y derecha más centro derecha, y cada tercio teniendo el 30% de los votos, la suma de 2 tercios en una misma coalición va a ser que ganemos siempre. Entonces, esa convicción la tenían muy clara y por tanto esta democracia de los acuerdos les prometía, cito simplemente a ellos mismos, una cantidad de tiempo de gobierno quizás cercana al PRI. Entonces, ante esa ilusión, digamos, bueno, todo era aceptable. Alberto, queremos agradecer que hayas estado con nosotros en esta oportunidad acá en Simple Texto, habernos dado este contexto que siempre es importante para que nuestros auditores y televidentes también no solamente puedan votar en nuestra encuesta, sino que también tengan una visión más amplia de las implicancias que tuvo aquel 16 de octubre de 1998. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos.